lo que quieras, pedilo ahora. Pedido ya. Pedime lo que quieras. Ningún tutorial de maquillaje te hace brillar más que la confianza. Y para eso está Carefree. Carefree, confianza es belleza. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón. Hola, hola, probando, ¿se escucha? La primera vez que hacemos esto, vamos a ver si sale. Pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besártelo. Desinfecta con productos que maten al 99%. Bien, vamos a esperar un ratito a ver si se suma alguien más. Ayudemos a protegernos. A ver si sale bien. Estoy tratando de invitar todo lo que pueda. Escucha un poquito de música mientras. ¿Qué pasa, perro? El 3, 2, 1, tiempo. Suelta mesa constante, con un flowcito que sale deliberante. Hay una mierda que es no creer en vos mismo. Creía que era agua y se encontró con espejismo. Muy agresivo. Ay,
Yo tengo mis porcentajes, te doy un 50 de lo bueno que traje. No creas que me relaje, pero con un 10% ya es normal que te ultraje. Que te agarre, gulta, traje tengo. Hey, en esto del freestyle soy un fucking maestro. No pongas excusas, yo soy Jimmy con la púa. Él se baja en helicóptero, como de la rúa. Bueno, soy tu niño y cuando sea grande la voy a reacotar. Papá, decirle que me pare si puede, ya le puse el libro. Bien, 4 minutos y empezamos una pequeñita charla. A ver qué sale. I wish I found some better sounds no one heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could ¿Querés ahorrar más durante tu periodo? Entonces tenés que probar Always Protección Plus, para menos cambios y más economía, únicas por su protección reforzada con múltiples barreras antiderrames. Encontralas a un precio increíble. Hey. Oh. I'll be on the drums. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal, ey, y que me tiene desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver. Ahí vamos subiendo, somos 6. Yo acá sigo Y ahora como 60, pero bueno. Qué mal por mí. Ahí voy aceptando Que algunos haga frío chicos. acá afuera y tú hoy no quieras salir. Pero tranqui, que es el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí. Qué mal por mí. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin. Bien, un minuto más y empezamos con una pequeña charlita, una clase abierta sobre pueblos originarios. ¿Sí? Igual este video después lo descargo y voy a tratar de compartirlo en el grupo, pero la idea, bueno, si pueden preguntar algo, si tienen alguna duda y de qué trata esta actividad. Con respecto a la acreditación y eso, bueno, sigan haciendo las actividades porque es muy importante. Se va a evaluar y se va a acreditar los aprendizajes aprendidos, o sea que si no hacemos nada va a ser complejo poder acreditarlo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Ahí están mis niños. Bien, vamos empezando. Se escucha bien, me dijeron. Bueno, para empezar esta clase, Hola Bianca. Para empezar esta clase vamos a leer un pequeño texto sobre un autor uruguayo que se llama Eduardo Galeano. Libro Espejo, este está en la biblioteca de la escuela. Cuando volvamos
vamos a tener la posibilidad de chusmear. Creo que hicimos una actividad a principio de año sobre la biblioteca, entonces bueno, esto lo retomamos un poquito. Es muy cortito lo que voy a leer, o sea, para que tengan idea de qué trata, ¿sí? Estamos en clase, hay varias clases. Bien, dice así: Fundación de América. En Cuba, según Cristóbal Colón, había sirenas con caras de hombre y plumas y de gallo. En la Guayana, según Sir Walter Raleigh, había gente con los ojos en los hombros y en la boca en el pecho. En Venezuela, según Fray Pedro Simón, había indios de orejas tan grandes que las arrastraban por los suelos. En el río Amazonas, según Cristóbal de Acuña, había nativos que tenían los pies al revés, con los talones adelante y los dedos atrás. Según Pedro Martín de Anglería, que escribió la primera historia de América, en el Nuevo Mundo había hombres y mujeres con rabos, colas, tan largos que solo podían sentarse en asiento de agujeros. Bien, esto es una microhistoria, un microcuento de una visión que tiene Eduardo Galeano. Buen día, Betty. Ahí está la profe de práctica de lenguaje. Justo terminé de leer un textito de Eduardo Galeano. Habla de la fundación de América. ¿Qué significa esto? A ver si alguien se da cuenta. ¿Qué es esto que, según dice Cristóbal Colón, esto? Había sirenas con cara de hombre y plumas de gallo. ¿Qué visión tenían los españoles sobre estos pueblos, estas personas que vivían en América? Por ejemplo, en Venezuela pasaba, los indios tenían orejas grandes, tan grandes que la arrastraban por el suelo, ¿no? ¿A qué se parecía? A ver si alguien se anima a responder. ¿Qué tipo de hombre era eso? ¿Eran hombres naturales o sobrenaturales? ¿Eran personas según los españoles? A ver si aparece alguien. Bueno, la idea es esta, ¿no? Digamos, de pensar cuál es la visión, la perspectiva que tenían los españoles cuando descubren, entre comillas, América, porque también en este libro de Eduardo Galeano plantea esto, ¿no? De que ya había originarios, había personas, había gente, y puede ser que haya sido descubierta si ya había personas adentro de América, adentro de las islas, había civilizaciones. Entonces, bueno, la historiografía, la escritura. Acá hay un señor que se llama Pedro Martín de Anglería que decía lo siguiente: escribió un libro de la historia de América sin conocer América. Y estamos hablando del año 1600, 1700, también en 1500, ¿no? Días posteriores al descubrimiento y la conquista de América. Entonces, pensemos esto: hay un descubrimiento, pero también hay una conquista. Hola Paloma, voy saludando a Facundo. Entonces, si hay descubrimiento, ¿por qué después conquista? ¿Y cómo justificamos la conquista? Es cierto que para los españoles, para Europa, hay un nuevo mundo. Y en la Biblia, en los escritos papales, no hay nada sobre qué había más allá del Atlántico. Algunos creían que era un mundo plano, terraplenista, como una tortuga arriba sobre la tortuga la tierra. Entonces, cuando descubren este nuevo mundo, descubren que había personas, pero ellos no la consideraban personas. ¿Cómo consideraban? Como monstruos, como personas infrahumanas, supranaturales. Y bueno, ahí viene la cuestión. Y la cuestión de los pueblos originarios. Siempre se trató de la misma manera los pueblos originarios. Bueno, en un principio no se sabía bien qué era para los españoles. Una vez que descubren que había, se quedó a decir no hay nadie más que quiera ingresar. Una vez que descubren que hay oro, hay plata, hay minerales, van a ver de qué manera van a empezar a justificar la expropiación o la extracción de esos minerales. Por eso es muy importante algunos textos de historia, leyendas, mitos, donde van a empezar a plantear
esa justificación. Bien, recuerda, en la biblioteca está este libro de Eduardo Galeano, en la escuela, cuando volvamos, son cuentos muy cortitos, muy lindos para trabajar, muy interesante, y empezar a analizar un poco esto de los pueblos originarios. Bien, tenemos leyenda. La leyenda que nos trata el trabajo de primer año habla sobre la creación o el surgimiento de dos ríos, el río Limay y el río Neuquén. Había dudas sobre, algunos preguntaban que no encontraban la provincia Limay, bueno, porque bueno, suele estar la confusión del Neuquén, porque bueno, está el río Neuquén, pero en sí estamos hablando de los ríos y no de las provincias. Y es una leyenda mapuche, de cómo esta historia va a empezar a tratar o enlazar cuestiones familiares. La idea de este trabajo es que ustedes vayan analizando cuáles son los momentos que se juntan, cuáles son las peleas, por qué se convirtió en planta, y empezar a trabajar un poco la geografía de la zona de nuestra Patagonia. Más adelante, en segundo, tercero, vamos a trabajar lo que es la conquista del desierto, hablando de la Patagonia. Y bueno, la conquista del desierto, ¿qué significa esto, no? De conquistar un desierto. ¿Es necesario conquistar un desierto? A ver, algunos de los chicos, ¿qué cosa hay en un desierto? A ver si alguno se anima. Si no hay nada en ese desierto, ¿por qué lo tenés que conquistar? Entonces, bueno, ahí empezamos a plantear la cuestión del indio. Indios, pueblos originarios, primigenios. Hay un montón de formas de dirigirse a estos pueblos que estuvieron antes que los españoles, antes que los europeos en América. Y según esos significados van a plantear la perspectiva ideológica de justificar o no el trato hacia esas personas. Arena, muy bien. Y si hay arena, ¿por qué van a conquistar arena? En sí, cuando un Estado, ¿qué conquista? Por ejemplo, Estados Unidos va a Irak, donde hay mucha arena, pero si hay arena solamente, ¿conquista solamente arena? A ver, pero fue una pregunta. Bien, buena pregunta. Mapa de Argentina, busquen. ¿Sí? Un mapa de Argentina, número 3, número 6, donde esté la Patagonia, ¿sí? Donde esté todo lo que es el sur argentino, de Buenos Aires, imaginemos el paralelo de Buenos Aires hacia abajo, pueden calcarlo, pueden dibujarlo, pero en sí un mapa de América del Sur también puede llegar a servir, pero va a quedar muy chiquitito. Bien, ahí dice, bueno, nosotros necesitamos una conquista, ahí dice, para armar una población más grande. Bueno, necesitamos conquistar porque en ese lugar hay una población. Entonces no se conquista un desierto porque sí, sino se conquista porque hay una población ahí que ya está viviendo. Puede ser nómade. ¿Quiénes son los nómades? Los cazadores recolectores. Son poblaciones que se van moviendo dependiendo de las estaciones. Por ejemplo, en invierno van a tratar de ir más al norte porque es más caluroso. Y cuando empieza el verano van a ir al sur porque van a ir persiguiendo a manadas de animales, por ejemplo, llamas, vicuñas, creo que hay. Van a ir persiguiendo esos animales para su consumo o su reproducción. Por lo tanto, van a ser nómades en la zona. Generalmente la Patagonia tiene esa cuestión de nómade, de cuando hay una invernada, le dicen ellos, hoy en día hay mucho ganado ovino, ovejas, europeos hace ya unos 200 años aproximadamente, 150 años diría, y bueno, hay un momento que se llama invernada que tienen que llevar los animales que están muy en el frío a un lugar más cálido, generalmente un poquito más al norte. Bueno, estos cazadores recolectores, bueno, son personas que viven ahí, no están asentados como lo que nosotros conocemos como civilización, ciudad, y bueno, de qué manera nosotros vamos a tratar de conquistar
eso, bueno, en el caso de Argentina, el Estado argentino con el ejército va a apropiarse o va a ocupar esos territorios por otras cuestiones controversiales también, pero bueno, se conquista. ¿Y qué pasa en una conquista? ¿Alguien me puede decir? ¿Se conquista con una pareja? ¿Se conquista? Digamos, alguien conoce en un boliche o en una plaza a una persona, me gustó esa persona y la voy a conquistar amorosamente. ¿De qué manera se conquista? ¿Cómo hace un estado para conquistar a otras ciudades, a otros estados o en este caso a estos pueblos? Ahí sí responde alguien. Pasamos por un poquito. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, el Estado argentino va a conquistar de una manera bastante, en nuestro caso, ¿no? Va a ser a través de la guerra. Conocieron genocidios, un genocidio bastante importante porque, bueno, se eliminó a mucha población, a muchas familias de mapuche, tehuelches y otros pueblos que estaban en el sur de la Argentina. Acá tengo una profe que me dice, esta leyenda mapuche pueden encontrar otras versiones porque antes existían la escritura, se transmitía oralmente, perdón. Bien, no todos los pueblos originarios los del norte sí tenían una especie de escritura, los del sur casi no. Correa Axel dice, ¿se conquista en ciudades o una población? Se conquista ciudad o una población. Bien, pero ¿cómo son las guerras? ¿Alguien jugó a Call of Duty, Battlefield, algún juego de eso? Los nuevos, bueno, Counter, Free Fire, ¿cómo son esa conquista? No son gratas, ¿sí? Se produce un conflicto y por lo tanto, bueno, va a ser bastante doloroso para una de esas poblaciones generalmente. Como dijo la profe, son bastantes, hay leyendas que van modificándose porque es transmisión oral. Nosotros en historia, en ciencias sociales también tenemos lo que es fuentes orales y bueno, nosotros basamos esas fuentes para tratar de analizar algunos aspectos. ¿Por qué les traigo esto de los pueblos originarios? Bueno, y sobre todo estas particularidades que nosotros no estamos conociendo mucho de esos pueblos. Nosotros estamos en lo que es el Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, cerca del puerto de Buenos Aires, y nuestra visión sobre el interior del país es muy distinta a otras regiones del país. Generalmente no nos autopercibimos como que somos descendientes de pueblos de guaraní, del norte argentino. ¿De dónde nos percibimos que somos descendientes? ¿Cuáles son nuestros antepasados, nuestros bisabuelos? ¿Saben cuál es nuestra impresión sobre eso? Bien, vayan pensando en eso. Porque bastante es para poder empezar a entender esto es lo que es el punto 3. El punto 3 habla sobre las nuevas ciudadanías de pueblos originarios. Dice, ¿por qué surge esta? En el 94 empieza a aparecer esta idea fuerte de que los pueblos originarios en Argentina tienen ciudadanía. Y sobre ciudadanía hablamos sobre derechos y obligaciones. Pero ¿por qué empezamos a hablar de estos derechos? Porque hasta ese momento, prácticamente, como hablaba Eduardo Galeano en ese texto que decía, bueno, son otras personas y no parecen personas, bueno, hasta ese momento los derechos de los pueblos originarios, de los indígenas, aborígenes, indios, primigenios, toda la gama de nombres que le podemos nosotros decir, y ellos hay que ver si los autoperciben de esa manera, no tienen los mismos derechos. Entonces, no tenían derecho, no tienen relaciones. Y por lo tanto, la Argentina, el pueblo argentino empezaban a exigir esto, porque no, ya fines del siglo XX es medio imposible entender que estas familias no tengan un DNI argentino, no tengan oportunidad de ir a trabajar en condiciones dignas, que no sean solamente considerados, algunos eran considerados esclavos, trabajaban en la zafra, en los campos de yerba,
Pero bueno, con esta nueva constitución se solucionó el problema. Bueno, no. Y en el caso, hemos traído un caso de Rigoberta, también, ¿no? Como la lucha, porque también en los mismos años que nosotros empezamos a... Bien, muy bien, mire, Facundo Verón dice, bueno, yo Italia, bueno, y parte de mi papá Corrientes, hay que ver cuál es el origen de Corrientes, si es un pueblo guaraní o un pueblo o de la zona de los españoles de esa zona. Pero bueno, en la se plantea la nueva constitución y donde se agrega derechos a los pueblos originarios. Uno de esos derechos, bueno, que se reconoce las tierras de esos pueblos. Y aparece el nombre de Rigoberta, que es premio Nobel, y que en el 92, en la década del 90, en los fines de los 80, empieza una lucha de poder garantizar esos derechos que se estaban perdiendo, que fueron perdidos cuando comenzó la conquista, hace ya 500 años. Bien, y la idea de este trabajo es eso, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tienen los pueblos originarios hoy? Y pensemos en lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Delta, que se está prendiendo fuego. Bueno, hay una zona que se llama el Gran Chaco, el Chaco argentino, Formosa también, se está talando árboles, y pensemos qué pueblos viven ahí, busquemos algunos pueblos que estén ahí, y por qué negocios hay para que se talen esos árboles, se prenda fuego a esos árboles, quién son desplazados, quién se tienen que retirar de esas zonas de caza, cultivo, de recolección, y quiénes aparecen. Entonces, bueno, esos derechos, y de qué manera a veces cuando la protesta de los pueblos originarios van en contra del empresario, ¿qué pasa con esos pueblos originarios cuando van a protestar? Lo mismo pasa en el sur con los mapuches, donde ellos reconocen, o donde hay ya un censo de tierras que eran mapuche. Bueno, ¿qué pasa cuando ellos reclaman y se meten en esas tierras? Bueno, ¿qué sucede con esas personas? Y vayan pensando en ese sentido, ¿no? De cuáles son por ejemplo, el punto de vista de la actualidad, cuáles son las problemáticas que atraviesan los pueblos originarios en nuestro país. Bueno, busquemos el Chaco, busquemos la Patagonia, Bariloche, Neuquén, y bueno, vamos viendo ese análisis de lo que sucede ahí. Dice, yo sé que por mi parte mi mamá es italiana, Viena, ahí tenemos, y bueno, Italia, Alemania, tenemos muchos de los pueblos de Europa. Hay que ver en qué momento vienen los tatarabuelos, los bisabuelos. También estaría bueno que empiecen a investigar antes que se pierda, porque la historia oral es muy importante en ese sentido. Anoten, bueno, mi bisabuelo se llamaba tal y era inmigrante italiano. Mi tatarabuelo era inmigrante español. Y vayan anotando porque después se pierde, y entonces nos quedamos sin esa riqueza de nuestra nación argentina. También, por ejemplo, en mi caso, mi tatarabuelo era brasilero, era de los quilombos, era esclavo brasilero, esclavo negro brasilero. Tatarabuelo, pero bien lejano, tatara debe ser. Y son de los quilombos, son los lugares donde ellos, los negros brasileros, escapaban, y entonces el lugar donde ellos vivían se les llamaban quilombo, una forma de decir. Después tengo, bueno, familiares en Catamarca, que algunos son collas, otros son españoles, y bueno, así van bajando de descendencia. Mi abuela es misionera, mi abuelo correntino, pero el papá o el abuelo de mi abuelo era así, era de la zona de Brasil. Eso es lo que nos dicen, hay que ver si no hay un análisis, un registro específico, pero bueno, para que vayan viendo de qué lugar es la mezcla que nosotros tenemos en Argentina, que no es un solo origen, sino que es multi orígenes de muchos lugares, de muchas culturas, y por eso es tan rico a veces comer en Argentina, porque bueno, tenemos de todo un poquito. Bien, nos propone el trabajo de, bueno, leer el inciso 17 de la Constitución Nacional, donde plantea esto, ¿no?, sobre
cuáles son los pueblos y cuáles son sus derechos, cuál es la obligación del Estado, y bueno, tratar de ir viendo esto, ¿sí? De cuáles son las problemáticas que ellos tienen hoy en la actualidad. Bien, después hay un cuadrito. En este cuadrito tienen que trabajar sobre completar las características de los pueblos que están en las filas. Hablamos quechua, cuom, mapuche, selkman, guaraní. ¿Dónde lo buscamos? Lo podemos buscar en el libro, si aparece. No estoy seguro si en el libro de este año aparecen estos pueblos. Lo buscamos en el libro de primero, libro de primaria si tienen, internet, y en el caso de que no lo tengan, bueno, nos consultan por privado, que nosotros por ahí armamos. Tenemos 2 semanas, podemos armarlo en la semana, algunos recortes sobre estos pueblos, ¿sí? ¿Ustedes saben qué pueblo originario vivía en la zona del Gran Buenos Aires? ¿Tienen alguna idea? Saben que en esta zona, entre Río Matanza, Río Reconquista, Cañuela. Bien interesante. Bisabuelo de Alemania escaparon en la guerra del Volga. Interesante. ¿Cuáles son los lugares que nosotros venimos, no? Digamos, es muy interesante tener siempre anotado. Generalmente algunas familias arman los árboles genealógicos y van registrando los nacimientos, los casamientos. Muy bien, tenemos quechua también. ¿Alguien más sabe hablar de en otro idioma? ¿Reconoce o entiende, o escribe, habla? Yo sé muy poquito guaraní, pero muy poquito. Bueno, hay una opción acá, revisen, vean, que pueden solicitar participar, ¿sí? Si quieren participar en el vivo, quieren comentar algo, algún profe, alguna prece, algún padre, si quiere preguntar algo en el vivo, estamos probando, es algo diferente. Hay una aplicación que se llama Zoom, pero bueno, tienen que estar todos conectados, nos tenemos que ver y a veces algunos no quieren, entonces bueno, de esta manera ustedes están más anónimos, aparecen en el chat, pueden preguntar y vamos charlando, sí, media horita, 40 minutos sobre, más que nada sobre el tema de pueblos originarios y la problemática de pueblos originarios en relación al trabajo que nosotros propusimos en el departamento de sociales y comunicaciones. Recuerden, comunicaciones va a estar la profe de práctica del lenguaje, el profe de construcción de sonía y la profe de construcción de sonía. Yo soy profe de sociales, así me conocen. Tuvimos una semana nada más con ustedes, 2 días creo que estuvimos juntos en el aula, pero bueno, ojalá que esto pronto pase y se consiga la vacuna y nos podamos reencontrar de vuelta dentro de un aula. ¿Ya? Muy bien. Bien, en el punto 4 habla elegir un pueblo originario, más tarde que te guste, que te llame la atención, puede ser pueblo guaraní, puede ser pueblo Uncoya o alguno de arriba, charrúa. ¿Alguien sabe dónde vienen los charrúas? Hay un equipo de fútbol, un equipo nacional de fútbol que le dicen la garra charrúa. Bueno, y en el último punto habla de esto, ¿no? Se puede elegir en una hoja, bueno, es trabajar, hacer algo artístico en una hoja grande, así. Número 6, a ver, y buscar ese pueblo y que sea algo representativo de ese pueblo. La profe de plástica va a tratar de ayudarlo en esa instancia. La idea que lo haga la semana que viene, así esta semana la parte más teórica, por ahí el cuadro sea más complejo porque hay que indagar, hay que buscar información. Pero bueno, la idea es esa, de ir trabajando y conociéndonos, o por lo menos me conozcan a mí a través de este Face Live. Bueno, para ir cerrando, ¿alguna duda? Pregunten ahora, es su oportunidad de preguntar. ¿Algún comentario? ¿Cómo nos está tratando la pandemia? ¿Algún caso de COVID conocido? No hace falta decir nombres ni si es familiar o no, sino si conocen. Yo me hice el hisopado. Si alguien no lo hizo, el hisopado es algo
es un hisopo de este tamaño de la virome. Te levantan la cabeza y entra hasta la garganta. Yo tengo esta parte de mi nariz, esta narigón, pero esta parte de la nariz está torcida, entonces no me pudieron hacer de este lado, me hicieron de este lado. Me hicieron llorar. Entonces, bueno, por suerte salió negativo, pero la preocupación del contagio y que no, por ahí en algunas personas no le afecte tanto, pero por ahí contagiar a otro sea más complejo y no esté tan bueno que se contagien por ahí una persona mayor, una persona con diabetes o con alguna enfermedad persistente, ¿sí? Mucha gente sé que no se está cuidando, pero otras hay muchos más que se están cuidando. Bueno, tratemos de cuidarnos, mantenernos con distancia, no juntarse. Con respecto a este al grupo de WhatsApp, si puedo, o en su defecto a YouTube, ¿sí? Yo lo voy a compartir. Bueno, las personas que se contagiaron traten de que estén aisladas. ¿Qué significa esto? Bueno, si tenés COVID, estés en tu pieza. Si no tenés pieza, bueno, si no hay piezas pues, para cada una de las familias, bueno, hay unos centros acá en el 32, Ruta 3, kilómetro 32, hay un centro donde van las familias, los que están con la infección, bueno, más que nada los mayores, ¿no? Para que no se contagien. Y bueno, la idea es esto, ¿no? De ir cuidándonos y ver que no nos perjudique más. Lamentablemente, bueno, ustedes somos de Catán y vemos que hay mucha gente paseando, comprando. Los días que están muy lindos se van a juntarse en las plazas. Bueno, traten en lo posible, no. Bueno, gracias, sí, hacemos todo lo posible que podamos. En lo personal, y ya me voy despidiendo, extraño mucho estar en el aula, prefiero estar en el aula con los chicos y las chicas, los estudiantes, un feedback ida y vuelta, donde se puede resolver un montón de cuestiones que a veces en la virtualidad se complejiza mucho. La idea esta es acercar un poquito, conocernos, somos poquitos, bueno, por ahí la próxima seamos un poquito más. Y si surge algún problema, alguna idea, no duden en consultar en los grupos, ¿sí? Bueno, los que tienen mi Facebook también pueden preguntar. No lo uso mucho Facebook solamente para esto, digamos, pero bueno, si está la pregunta, si no lo chequeo muy rápido, tengan paciencia. Pero después, si no, en el grupo de WhatsApp, estas 2 semanas vamos a estar todos los profes. Bueno, vamos a poner un poquito de música para que nos vamos despidiendo. Si no hay más duda, nos vemos en los grupos de WhatsApp. Bye bye. Espérame, va muy veloz. Parece tonto que lo diga, pero no. Entiéndeme, muy loco estoy. No necesito quejas, sino contención. ¿Y cómo hago con mi mente?